Ahora sí. Eso es para sincronizar en postproducción. Ah, ok, ya. Cosas de comunicadores. Sí. Aunque eso no me lo enseñaron en Urbe. Eso no me lo enseñaron en Urbe. Eso me lo enseñó la calle. Muy bien. Estamos el día de hoy. Ah, ¿Verdad que empezamos. ahora este es un solo plano, ¿verdad? Pero ya empezamos. Sí, ya empezamos. Ah, ok. Es que el chiste es que empieza así Ok, y ya ok. empezó. Y que Estamos. disociando. Es más, mira, voy a hacer algo cómico, voy a hacer algo cómico, mira. Hey, ¿sabes? ¿Qué tal? Estamos en... Hoy estamos con mi gran amiga, hermosa amiga, Sofía, o Sofi, como le dicen sus compañeros, sus amigos, su Gracias, familia. gracias. Gracias, ¿ público. te dicen Sofi, es verdad o yo estoy inventando Sofi, aquí? Sofi, Sofi, claro, sí, bueno, sí. aquí está Sofi. Sofi es una Popu. profesional, es como una Barbie porque hace muchas cosas, es psicólogo Gracias. y vamos a estarnos enfocando un poquito más de eso, ¿ok? De su trabajo, de quizá unas cositas ahí interesantes, psicología y el artista, el trabajo, crecer, vivir, ser adulto, ser grandecito, ser pequeño, ser mediano, ¿sabes? Así que bueno, vamos a empezar una pregunta muy sencilla. ¿Puedes contarnos un poquito más de tu trabajo, de tu vocación, mejor dicho? De mi vocación. Sí, de tu vocación. Bueno, yo tengo una vocación. Yo decidí estudiar psicología como desde que estaba adolescente. Estaba adolescente, no mentira, como es en sexto grado. En sexto O sea, grado casi justamente lo decidí. preadolescente, como quien dice. En sexto grado, porque a mí me encantaba la ciencia y me encantaba la gente. Yo era muy observadora, o sea, como que yo veía a la gente y yo decía, pero ¿por qué se portan así? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué tienen este comportamiento? Y yo después descubrí que la psicología era una ciencia que Estudia, estudiaba a la exacto. gente y yo dije, esto es lo mío. Y desde ese día que yo lo descubrí, yo dije, voy a estudiar Y psicología. no hubo absolutamente nada que te moviera de ahí. No, nada me movió de ahí y de hecho lo que hacía era leer del tema, formarme del tema, hacer cursos del tema, desde que estoy como en sexto, séptimo. Ay, qué chévere. Ajá. Para los que no saben, obviamente yo no sé mucho, pero sé un poquito. La psicología tiene varias ramas y bueno, dependiendo de cada rama, pues estudian como que cositas un poquito diferentes. Ujú, ¿Qué rama estudias tú o en cuál te enfocas? ujú. Yo tengo una maestría en psicología clínica, o Uh, sea que me enfoco más en el área clínica, que es el área, sabes, de abordaje, patología, terapia, todo esto. Y bueno, dependiendo de cómo se enfoque cada psicólogo, trabaja distinto. Igual los psicólogos somos un poquito toderos. O sea, sí, como que hay una base y ya pues el profesional exacto. ve tipo qué área le interesa un poquito Sí, más si tú abordar. te gradúas de psicólogo, tú puedes ejercer en en todas las áreas, o sea, en la clínica, organizacional, educativa, ¿ok? O sea, dependiendo de dónde quieras ir, o lo puedes hacer simultáneamente. Ah, ok. O sea, Eh, puedes enfocarte en varias ramas a la vez. sí, o sea, si tú quieres y tienes tiempo, sí. No, bueno, Y profundizas adecuadamente en cada rama, sí, sí puedes. O sea, de hecho es lo más común. es lo Casi más siempre los común. psicólogos están como en mil cosas al mismo Ok. tiempo. O enseñar la parte de investigación. Hay psicólogos que se especializan mucho en la parte de investigación. Este, y ahí, bueno, tú te vas desarrollando. Yo elegí el área clínica porque amo dar terapia, o sea, amo ver pacientes, amo estar en mi ambiente terapéutico y todo eso. Entonces, ese es como mi área además de desarrollo y de Ok. estudio. Aprovechando que tenemos una profesional acá, una pregunta un poco general, ¿no? Pero quiero de repente saber tu perspectiva. ¿Cómo crees que es la manera en la que un paciente, una persona que necesita ir a terapia, pueda conseguir al profesional que se adapte un poquito más a su necesidad? Porque de repente una persona que nunca ha ido a terapia le da miedo tomar ese paso porque no sabe, o sea, le da miedo y si esta persona no me cuadra, ¿sabes? Claro. Entonces, ¿cómo crees tú que uno puede llegar a encontrar ese profesional que se adapte? Ujú. Muy buena pregunta. Este, Para que no digan que eh, aprendiendo. este, primero, es normal tener resistencia. Ok, O ¿qué sea, es define decir, como resistencia? resistencia es decir, no sé si este me cuadra, por más que tú tengas evidencia de que es un buen psicólogo o que es una persona que de repente sí te puede ayudar. No sé si quiero empezar esto, no sé si me da el dinero para hacer esto, que obviamente esto es algo que hay que evaluar, obviamente, pero al mismo tiempo a veces eso es como resistencia. Entonces, nada más, buscar psicólogo, para mí desde ahí empieza la terapia. ¿Me entiendes? Desde el hecho que tú digas, ya va, yo necesito trabajar esto. O sea, no sé qué tengo que trabajar, pero sé que tengo que trabajar algo. O hay personas que saben específicamente qué es lo que tienen que trabajar. Y entonces desde ese momento ya tú estás empezando tu proceso. Entonces ahí
obviamente cada persona es distinta y tiene necesidades diferentes. Yo recomiendo mucho que, o sea, que sea también por lo menos, valga la redundancia, recomendación. O sea, si tú tienes un amigo que se ve con un psicólogo y le gusta, bueno, puedes ir con ese psicólogo. O si tú estás, o si lo buscas por redes sociales, que eso también es algo totalmente válido, le preguntas al psicólogo, ¿con qué trabajas? Le puedes preguntar. Mm. Si trabajas en tu área, porque si es un psicólogo infantil que solo trabaja con niños o adolescentes, o mira, o le puedes explicar un poquito de motivo de consulta para ver si te pueden orientar por esa área. Pero ya, cuando entras a la consulta es un poco de ver cómo tú te sientes con el Las profesional. vibras, como quien dice. Exacto, literalmente es como las vibras, la empatía, el encuadre, esas son cosas que por más que alguien esté muy formado y sea excelente psicólogo, pues o sea, eso depende mucho del contacto con cada persona. Casado, que es un autor que habla mucho de los contactos, él dice que, o sea, la terapia empieza desde el saludo, desde que nos comunicamos por teléfono o por WhatsApp. Entonces ya tú desde ahí tú percibes cómo te Ok. sientes con el psicólogo. Yo por eso trato de mostrar mucho mi personalidad, por ejemplo. O sea, yo así como saludo, obviamente de manera más Claro, profesional, más formal. pero así como saludo a mis amigos, puedo saludar a mis pacientes, por ejemplo. Y los hago sentir como yo haría sentir una persona normal en mi vida. Por ejemplo, yo soy una persona muy cálida, muy abierta, que hago chistes, que soy sarcástica. Y eso yo lo muestro en terapia. ¿Me entiendes? Porque sé que eso es genuino en mí y eso le puede generar comodidad o conexión a la persona. O puede decir, sabes que esto no es para mí. Y eso también Es está válido. bien. Lo único es que no te tienes que frustrar, porque a veces sí, como cuando no consigues a alguien que te funcione de una vez, las personas a veces se frustran y dicen, no, yo no me voy a ver con psicólogo. Y a veces sí es un proceso. O sea, de que tienes que volver a probar, de repente te tienes que dar otro chancecito y volver a probar con otro profesional. Y también depende del tipo de terapia que haga. Porque hay psicoanalistas, hay cognitivo-conductuales, hay terapias contextuales, hay mucho tipo de terapia, Mm. que hay unas cosas que le funcionan a uno y otras a otros. Claro, y es válido, claro, pues que te diga, bueno, mira, no me cuadró por más que sea recomendado, por más que me hayan dicho que es bueno. No Mm, quiere decir que el psicólogo no sea bueno, sino que simplemente, pues, sí. no es para mí, pues, Y tú se lo puedes decir al psicólogo. Por lo menos yo invito mucho a la gente en tus consultas. en mis consultas que me digan cómo se sienten con el proceso. ¿Me entiendes? No es solamente cómo te sientes tú, es cómo te sientes con el proceso. Tú sientes que estás avanzando, tú sientes que está todo bien, tú sientes que hay algo que te pueda estar generando resistencia, que te puede estar impidiendo algo. Eso también hay que hablarlo. Esas cosas se hablan porque ayuda a poder manejar tu propio proceso. Ahora, si es algo que es totalmente innegociable, si tú dices, bueno, tú puedes decir, bueno, ya no voy a ver, se lo puedes comunicar al psicólogo, ya no voy a ver más consultas por un tiempo. Si no te sientes cómodo decirle que lo vas a dejar, pero se lo puedes comunicar. Pero el psicólogo también le hacen gaslighting. Bueno, Y le dejan de escribir. aquí lo- Entonces tú eso lo puedes hacer, no tienes que hacer. Obviamente nosotros entendemos también. Pero eso, o sea, como te digo, es un profesional más. Entonces va a entender que debería incluso, entender. incluso si tú necesitas que te remitan a otro lugar, mira, es que yo siento que el psicólogo te puede, mira, este colega mío trabaja con esto, esto y esto. ¿Me entiendes? Y bueno, yo confío en estos profesionales, por ejemplo. Y no todos los casos te los tienes que quedar viendo, en muchos casos se remiten. Porque bueno, o sea, no es lo que yo trabajo, me siento más cómodo trabajando con esto y tú siento que vas más a esta área. Eso también es perfectamente profesional claro, que se haga de manera Sí, profesional. no, obvio. Que sea con calmita, con paciencia, con uno Sí, mismo también, ¿no? sí. Yo he tenido, durante prácticamente toda mi vida, he tenido el mismo psicólogo. Te quiero muchísimo. Eres increíble. Transferencia. Debería ir a consulta. Chiste psicológico. Ja, ja. Pero yo tuve una época en la que, obviamente no necesariamente por ella, pero yo sentía como que mi proceso estaba un poco estancado, ¿no? O sea, Mm, sentí que ya el grueso de lo que yo había hablado, ya lo había hablado, ya lo había resuelto, de hecho, pero sentía que faltaba algo, ¿no? Y tuve un par de meses en los que intenté con un par de otros psicólogos y me pareció muy curioso porque imposible, no hubo manera. O sea, no sé por si el era, vínculo que generas no con sé tu si era por terapeuta. la costumbre o por el vínculo, como tú dices, pero bueno, también que esos dos profesionales también tenían como que una forma de abordar las consultas un poco diferentes a ella. Sí. Y, pero a raíz de eso,
yo retomé consulta con mi primer psicólogo y pues resulta que era que yo también estaba renuente a contar otras cosas sobre mí Es que llevaron a pues indagar un poquito más total. profundo. Entonces creo que también de parte del paciente es un proceso que puede tardar años. Yo me tardé como 6 7 años en terminar de abrirme, ¿sabes? Sí, y depende de lo que tú quieras abordar, porque de repente si tú quieres ir a terapia, No es todo a la vez, pues. no, no es todo a la vez y está bien que tú tengas tu tiempo, paso a paso. Mire, tengo personas que me escriben, yo los veo, y 2 años después me dicen, ya estoy listo. Te dice el paciente Sí, a sí, ti. como que ya puedo hablar de esto. ¿Me entiendes? Y está bien, ¿no? Es tu ritmo, es tu tiempo. Yo te puedo recordar que aquí estoy, Ah, sí, ¿me eso. entiendes? Y que tú puedes volver cuando tú quieras, pero tú tienes tus procesos y eso está bien, ¿me entiendes? Entonces, sí, eso que hablas es muy bonito porque es el vínculo terapéutico. Y el vínculo terapéutico es algo que se construye, o sea, es un vínculo profesional, pero es un vínculo. Entonces, cuando ya tú tienes un vínculo desarrollado, que de hecho eso es lo que indica la investigación, que es una de las cosas que más ayuda en el proceso de la terapia, es el vínculo. Entonces, cuando ya tú tienes esa vinculación, tú le vas a proyectar cosas a tu terapeuta. O sea, eso es, y a tu terapeuta le puede pasar cosas contigo también. Por eso es que nosotros nos tenemos que estar viendo en terapia también constantemente, Claro. ¿me entiendes? De repente, no, es que con este paciente me siento de esta forma. O hay pacientes que me dan, por lo menos síntomas somáticos, dolor de cabeza, cuando lo voy a ver, este tipo de cosas. El terapeuta se tiene que encargar Ujú. de sus propios procesos para poderlos manejar dentro de la terapia. Entonces, es muy lindo eso que dices porque es el vínculo y con el vínculo se hace muchísimo. Y con el vínculo tú le generas resistencia al terapeuta. O sea, es como, no, yo no voy a hacer esto, ¿sabes? O no, me puse brava porque me dijo tal cosa, no me gusta, o sea, esto me da red flag, Sí, ¿sabes? O cosas casualmente así. hay veces que ella en consulta me dice cosas, hace como una pausa de 5 segundos y me pregunta como, ¿te molestó lo que acabo de decir? Y yo, no. Sí, en realidad Y a sí. veces yo pienso que no me molestó y al rato que salgo y digo, que, bueno, no, ¿sabes? Que creo que sí me Mm, molestó un poquito. Y eso ella lo tiene que traer a la superficialidad para Mm, que tú te des cuenta y puedas trabajarlo. ¿Me entiendes? Entonces, inevitablemente te va a pasar. O sea, si tú te pones bravo, o no tú necesariamente, pero las personas, alguien se pone bravo con las personas en su entorno y lo que hace cuando se pone bravo es que se aísla, es probable que haga lo mismo con su terapeuta. ok. ¿Me entiendes? O si lo que yo hago es, no sé, comportarme de X y forma, voy a hacer lo mismo con el terapeuta. Entonces, como lo meto en mi mundo, ¿verdad? Y yo en ese mundo es que tengo que aprender a afrontar eso. Claro. Entonces, por eso es que a veces las primeras, y como te digo, depende mucho de qué es el objetivo, porque si tú lo que quieres es manejar un ataque de pánico o ciertos síntomas depresivos y después se te regularizan y te quieres dejar de ir, eso es totalmente válido, por ejemplo. ¿Me entiendes? O sea, no tienes que seguir en un proceso para profundizar más si no es algo que tú necesitas o quieres. No sé si me explico. O Ujú. sea, es como, obviamente siempre, o no siempre, pero muchas veces hay otra cosa más que trabajar. ¿Ok? Y que profundizar o que darle seguimiento. Y ya cuando tú tienes tu vínculo con tu terapeuta, es mucho más fácil retomarlo. En cambio, cuando estás de terapeuta en terapeuta, es más difícil, Claro, porque porque es tienes que como volver a crear el empezar de cero, vínculo y sí. tal, todo eso. Entonces, sí, a veces puede ser un poquito más complicado. Sabes que yo cuando empecé mi proceso, y ahora que lo pienso ya casi 10 años después, es que muchas personas empiezan su proceso terapéutico como que en la misma etapa de su vida, que es aproximadamente cuando vas saliendo de, digamos, esa joven adultez, ¿no? Estás en tus 16 a tus 19 años, que todavía estás pues, joven, entras a tus 20 Ujú. y, y muchas personas se afrontan con la realidad de, ok, ya no soy estudiante, ahora tengo que trabajar. O incluso hay personas que desde niños Sí, tienen que trabajar. sí. Entonces, me voy al caso de las personas que trabajan desde niños. Yo, por ejemplo, yo siento que he sido una persona relativamente privilegiada toda mi vida, pero yo trabajo desde los 14 15 años, ¿no? Entonces, no por necesidad, sino porque quería hacer dinero, ¿no? Ujú. Pero sé que hay personas que lo hacen por necesidad, porque tienen que proveer para su familia, o porque quieren hacerlo y ya. ¿Qué tan importante sientes que es ese acompañamiento profesional en esas etapas? Porque sé que hay personas jóvenes que por el mismo hecho de ser jóvenes tienen como esa resistencia un poquito mayor a empezar el proceso porque estás así como, mi mamá, no, yo no necesito ayuda, sí, eso es. O lo que me han llegado a decir, no, eso es para loco. Y yo no estoy loco. Ujú. Sí, como te digo, eso es normal. Muchas veces las personas que más necesitan ir a terapia son las que más dicen que no, que nunca irían a terapia. Pero bueno, eso no es científico, eso son inferencias mías. Pero sí es importante que si tú sientes, lo que pasa es que cada etapa de vida viene con algo que tú tienes que resolver.
¿ok? O sea, por ejemplo, en la adultez temprana hay algo que dentro de las etapas de desarrollo de Erikson se llama intimidad versus aislamiento. Ya cuando tú entras en la intimidad es cuando tú estás haciendo vínculos significativos, importantes en tu vida. Por lo menos en la adolescencia tú puedes estar como un poco más disgregado en tus grupos de amigos, tú puedes estar como que tener unos amigos por acá, tener unos amigos por acá, explorar qué quiere ser esto, porque tú estás desarrollando tu identidad. Es decir, en qué creo, cuál es mi moralidad, qué quiero hacer en el futuro, etc. Ya cuando tú entras en la adultez debería empezar a consolidarse, no debería, pero es como lo que sigue de la etapa, a empezar a consolidarse quién eres tú. Entonces, ahí tú empiezas a ver, ok, yo voy saliendo de la universidad. ¿En qué me quiero enfocar? ¿Quiero ejercer mi profesión? Porque, por ejemplo, si hubo dificultades en la identidad en la adolescencia y tú no supiste bien quién eras o te costó identificar tu carrera, es probable que no te guste ejercer esa carrera. Entonces hay que resolver algunas cosas de esa adolescencia para poder explorar qué es lo que realmente quieres hacer ahorita. No sé si me explico, porque es como si se arrastraran cosas de etapas anteriores. Y ya después en la adultez temprana, obviamente, yo le digo siempre a mis pacientes, mira, a esta edad son los cobres y el amor. De hecho. Ya la resumida cuenta, Ajá. cobre y amor, ¿verdad? Eso es lo que de alguna manera, y obviamente amistades muy cercanas. Qué distinto como que en la adolescencia. O sea, como que ahora quieres vínculos más significativos. Sí. ¿Sabes? Más sólidos. Más sólidos, más que tú puedes recurrir a ellos. Y esa es la intimidad. Porque con esos vínculos significativos te llevan al compromiso. O sea, tú puedes establecer un hogar, por ejemplo, o puedes establecer un sistema de apoyo que te lleve a hacer proyectos como este, por ejemplo. ¿Entiendes? Entonces, necesitas esos vínculos que te lleven a tener una vida comprometida. Pero ya el aislamiento, que es decir, me costó hacer amigos, no tengo dificultades para entender qué es lo que quiero hacer, cómo voy a hacer plata, cómo no la voy a hacer, empieza el aislamiento. ¿Me entiendes? Y eso genera mucho malestar. Genera malestar. Pero es normal sentir ambas cosas, ¿sabes? Ok. Porque estamos en la etapa. O sea, tenemos que sentir el malestar porque el malestar nos mueve. Ya va, y si yo me quedo solo, ¿verdad? ¿Y qué pasa si nunca consigo a nadie con que voy a estar? ¿Me entiendes? Eso nos mueve. Si nosotros nos sentimos soledad, por ejemplo, ¿cómo buscamos intimidar con alguien? Eso está buenísimo. ¿Tú sientes que una persona puede llegar a una edad un poquito más avanzada y aún así sentirse así? Tipo, sentir ese conflicto consigo mismo de no sé quién soy, que por ejemplo yo he visto que hay personas que Sí, tienen, no sé, claro. 70 años y 70 años están empezando a estudiar, porque apenas ahorita me voy dando cuenta de que quiero hacer esto. Sí, ¿Crees que claro. eso es válido? O sea, Sí, eso es eso total, es muy común. es común. Eso es lo que Sí. quería preguntar, de hecho, que si era común Sí, eso. sí, eso se da mucho y por eso es por eso es que nunca es tarde para darte tiempo a ti mismo, ¿me entiendes? Yo tengo personas en terapia que pueden tener 65 años, 66 años y están explorando cosas de su adolescencia. Y honestamente nunca es tarde para hacer las cosas que tú quieres hacer en tu vida, ¿me entiendes? Pero sí, obviamente si tú en tu adolescencia te costó identificar quién eras y después en tu adultez te costó solidificar bien y más bien fuiste más aislado. Ya después en tu adultez media puedes sentir más estancamiento, que esa es como la otra etapa, que es como generatividad versus estancamiento. Entonces, ese estancamiento que te puede llegar a sentir que no estoy yendo a ningún lado, que no estoy haciendo nada provechoso. Entonces, como te digo, si te mueve en el buen sentido, te debería mover para tú promover esos vínculos, para que tú no te sientas así. ¿Me entiendes? Ahora, cuando el malestar es significativo y la soledad es significativa, como te digo, yo te hablo de la soledad normal, como una emoción más, pero cuando es una soledad crónica, como que Que te empiezas a sentir mal físicamente incluso. mal, y ya eso hay que evaluarlo para ver si es patológico. Cuando no se empiezan a resolver esos conflictos de tu vida. Para los que no saben qué significa patológico. Patológico es que responde a un trastorno, que responde a algo que requiere un tratamiento o es un diagnóstico, por ejemplo, depresión, ansiedad, trastornos del consumo de sustancias, no sé, hay muchos tipos de trastornos. Que casi siempre se da por esa dificultad, no casi siempre, como te digo, los trastornos son multifactoriales en verdad, pero si hay dificultades en la adaptación, obviamente si yo siento que no consigo
amigos, pareja, trabajo, etcétera, es probable que eso empiece a derivar, por ejemplo, a síntomas depresivos, dependiendo de la persona y de la personalidad, ¿no? Claro, o sea, Pero que, por ejemplo, porque hay muchas personas que tienen, de hecho, personas de avanzada edad, que tienen la creencia de que, bueno, se sienten de cierta forma y dicen, no, yo no estoy deprimido, o si estoy deprimido, que sientan cierta emoción no quiere decir que lo tengan o que no lo tengan, ¿sabes? O ujú, sea, que creo que, como tú dices, si eso persiste, si algo que persiste por mucho tiempo y es grave, sí, porque ninguna eh, emoción es mala. O sea, ok, estar triste no es malo. Estar ansioso no es ansioso malo, tampoco es malo. O sea, estresado. O sea, imagínate un médico en una emergencia que no se estrese. Y ahí se está desangrando. No se está- Ay, ahorita voy. O sea, no, o sea, las emociones son adaptativas. La cuestión es que las tienes que escuchar para poderles dar un sentido, vivirlas en el momento y seguir. Cuando las emociones son persistentes, o sea, persistentemente me siento triste, persistentemente me siento ansioso, persistentemente me está pasando X, Y síntoma, eso hay que prestarle atención porque puede ser un indicativo de que hay una patología. Ahora, no siempre porque haya tristeza hay depresión. Eso claro. puede responder a otras cosas, pero eso lo evalúa ya un profesional, ¿no? O no siempre porque hay inatención hay TDAH, por ejemplo, que TikTok los tiene engañados. Por favor, dejen de creerle a TikTok a Deben de todo. creerle. Ah, claro, porque casualmente, justo antes de grabar, estábamos hablando de un término que ella tiene, que es psicología pop. Sí, psicología ¿Puedes pop. definir qué es psicología pop para las Sí, es personas? como agarrar términos de la psicología y que no tienen una base científica, que vienen, no sé, de libros de autoayuda, o agarras tu X concepto de la psicología y lo explicas diferente para dar explicaciones a las patologías. Y es como, psicología pop. O sea, es como que no, realmente no está respondiendo a nada. Y muchas veces lo que hace es que exacerba el síntoma, porque yo tengo esto, yo tengo Claro, tal cosa, yo tengo un trastorno de personalidad. No, no tienes un trastorno de personalidad. Calma. Y si lo tienes, lo tiene que evaluar claro, no te puedes un autodiagnosticar por un post de Instagram. Que eso me pasa mucho en terapia. Y escucho el mismo discurso, por ejemplo, con el TDAH. No, porque es que yo tengo esto, esto, esto. Y yo, ¿me estás viendo mucho TikTok? Me dicen, sí. Y yo, ok, o sea, está bien, pero es como que la falta de atención es como la fiebre de las enfermedades psicológicas. O sea, puede responder a eso, pero puede responder a un trastorno de ansiedad. O sea, no Claro. necesariamente responde a eso. ¿Y por qué sientes, en tu opinión, claro, por qué Mm, sientes que una persona siente como esa necesidad de decir que, o sea, de identificarse con un trastorno, con una condición ujú, ante la sociedad, digamos, como que, por ejemplo, que una persona diga, sí, es que yo tengo TDAH. O sea, ¿por ujú. qué sientes que esa persona como que busca decir, ah, sí, yo tengo eso? Porque... Claro. A veces son varias razones, ¿no? Uno, estamos intentando entender qué Ujú, sentimos, ¿verdad? Y por eso es que, por lo menos, yo trato de invitar a mis pacientes que lo hagan con el arte, por ejemplo, con la música, con la poesía, con ver un cuadro. No sé si me explico. La identificación emocional, o sea, la profundización. Yo necesito entender más de mí. Un diagnóstico te da un punto de partida para ver cómo vas a abordar un problema, pero no te define como ser humano. Entonces, para profundizar más, en verdad vale más la pena adentrarse en tu mundo interno, entenderlo mejor, más que ponerle un diagnóstico como tal. Por lo menos esa es tu mi percepción. percepción. Entonces, a veces está esa necesidad porque hay una necesidad de comprenderse a sí mismo. ¿Me entiendes? De ponerle un sentido. "Ah, es que yo estoy sintiendo esto". Y a veces eso genera mucho alivio. Ya va, yo no es que soy una persona disfuncional, es que tengo depresión. Ok, ya entiendo. Ahora, si te centras en el diagnóstico, lo único que ves es esto, te estás definiendo desde ese lugar. Y eso es otra cosa. Sí, es que yo creo ¿Entiendes? que cuando yo estaba un poquito más pequeño, un poco más, no sé si era que quería decir si yo tengo depresión, si yo tengo ansiedad, pero yo siempre he sido alguien que le gusta saber por qué, ¿sabes? Claro, un Entonces, ¿por qué estoy porqué. triste? ¿Por qué no me puedo calmar, por ejemplo? Entonces, sí me causaba conflicto hablar con el psicólogo porque era como que, por un lado, quiero saber por qué me puede estar pasando esto, pero por el otro lado, no quiero que me diga, tienes esto. Claro. Porque, o sea, no sabía cómo iba yo a recibir un Mm, potencial diagnóstico. Finalmente, no lo recibí mal. O sea, creo que estuve muy tranquilo. mm. Porque más allá de la etiqueta, yo quería saber ¿Por qué? por qué. O sea, por qué me puede estar Sí, es pasando esto. comprendernos a nosotros mismos, eso es natural. Si tienes un dolor
de pierna es como, ¿por qué me duele Porque la me duele pierna? la O sea, pierna. necesito entender, o sea, es un nervio, ¿qué es? ¿Qué es un desgarre? Entonces, cuando tú tienes el diagnóstico, no es que tú eres un desgarre caminante, es que te ayuda a entender mejor, ok, va por ahí. O Sí. de repente a veces no hay un diagnóstico definido, pero hay características que eso también te puede ayudar a orientar a dónde va. O sea, para entender. Ahora, es más entender yo lo considero también desde la historia de vida, ok, esto va desde este lugar, ¿me entiendes? O sea, también mi ansiedad se potencia por esto y esto y esto, que eso ya es personal. Ok. Porque recuerda que los diagnósticos son como, responden a características que están en un libro que lo colocó la APA, que se llama el DSM-5 o el CIE-10 o el CIE-11, que tienen los diagnósticos y que tú cumples los criterios diagnósticos para esto, pero no necesariamente te dan una explicación. ¿Me entiendes? Es como, tiene fiebre, tiene malestar general, tiene gripe. Ok, pero ¿por qué te dio la gripe? No es que yo fui a una fiesta donde todos tenían gripe. Ah, ok. Ah, qué ¿Y qué casualidad, cosas chico. puedo hacer para prevenir la gripe? ¿Me entiendes? Mm. Entonces, tú cuando tienes un diagnóstico tienes eso, las características diagnósticas. Pero de dónde viene o dónde se deriva, cómo se fue Y eso formando, es muy personal. eso es tuyo. Y eso es algo que tú tienes que comprender en ese proceso terapéutico. Te ayuda y le ayuda al profesional a ver cómo va a orientar, obviamente, el abordaje. Chicos, es hora de una transición. ¿Volvimos? Wow, qué pausa tan larga. Una cosita que me llama mucho la atención y me gusta mucho que lo pueda hablar con un profesional, porque además de que eres un profesional en el área de psicología, eres un profesional en el área del arte, eres artista, ¿no? Ah, bueno, Entonces, gracias. nosotros hicimos teatro juntos hace unos años, tremenda actriz, y Gracias. me gustaría saber tu perspectiva de cómo sientes tú que se mezclan o que influye la psicología en el proceso del artista, en el proceso del actor, porque por lo menos en mi caso, antes cuando yo iba empezando a actuar, el proceso de construir un personaje era algo que llevaba mucha emoción. Y yo antes llevaba mucho de mí al personaje y eso me hacía un poquito de daño. Ya no hago eso. Pero Y sí, que lo aprendí en terapia también. entonces quiero saber cómo fue ese proceso para ti. ¿Cómo crees que ambos mundos se pueden como coexistir? Que una persona pueda crear de forma más sana, todas esas cositas. Crear desde la actuación. Puedes En enfocar como general. artista en general. Yo digo Ujú. actuación porque es como que Claro, con lo que yo más lo que identifico. más te Sí. mueve también. Sí. Sí, a mí también. Eso lo entiendo. Viva la actuación, muchachos. Sí, es muy lindo, de verdad. Bueno, todos los medios de expresión artística nos ayudan a poder explorarnos como seres humanos. Entonces, obviamente, si tú tienes cosas que tú tienes que trabajar en ti, cuando tú lo expreses en el arte te vas a dar cuenta. ¿Me entiendes? O sea, el arte nos refleja la humanidad. Por eso es que Nietzsche decía que el arte era como de las cosas más importantes de la humanidad. Porque sin eso no somos, o sea, en mi opinión, no sentimos igual, no vemos el mundo igual. Necesitamos comprender las emociones, la profundidad, expresar, que otros digan, y yo también me siento así, la conexión humana, ¿ok? Entonces, sí, cuando tú estás haciendo arte en general, poesía, actuación, cuando estás escribiendo, tú estás poniéndote a ti ahí. Ahí hay una proyección, ahí hay algo de ti en eso. Por más que tú intentes separar, obviamente. Sí, creo que o sea, hacerlo al 100% es Exacto. imposible. Es imposible, por eso es que muchos artistas tienen estrés postraumático. ¿Cómo es que se llama el de Brutalist? Adrien Brody, el protagonista, Ajá. el que se ganó el Oscar. Sí, el que se ganó el Oscar. Lo que pasa es que soy muy mala con los nombres. Pero él estuvo en The Pianist. El pianista, y también se ganó un Oscar. También se Una de ganó las un personas Oscar. más jóvenes en ganarse un Oscar. Y él tuvo estrés postraumático por hacer esa actuación. Porque él hacía actuación de método, ¿no? O sea, así le dicen. La famosa actuación de método. Sí, la famosa actuación de método. Y él estuvo muy metido en el personaje. Y realmente el cerebro, y esto pasa con todo, o sea, con los pensamientos en general, el cerebro no entiende a veces qué es realidad y qué no. O sea, si tú estás pensando, yo no sirvo para nada, el cerebro lo está viendo como una realidad, aunque sea solamente que lo estés pensando. Entonces, si tú estás mucho tiempo viviendo algo, aunque sea que lo estés actuando, que de hecho, eso es una de las bases de la terapia cognitivo-conductual, empiezas a sentirte de esa forma. Entonces, ¿qué es recomendable si estás muy metido en ese tipo de personajes? Hacer un anclaje, o sea, que salgas y vuelvas
salgas y vuelvas. O hay personas que son muy dedicadas a eso, bueno, después dicen, yo lidio con el estrés postraumático. Pero eso es lidiar con una patología. ¿Y hay personas que tienen como que alguna forma específica de hacer su anclaje Sí, o...? o sea, puede ser en la terapia, con amigos. Hay personas que, por ejemplo, no sé, actores o no sé, lo que sea que hagas, que es como que cierro esto y lo dejo aquí. Y me voy y ya soy yo. Y tengo que darme tiempo para ser yo. ¿Me entiendes? Entonces, tú cuando vayas a utilizar el arte, la poesía, lo que sea para expresar, es recomendable que dejes todo ahí, bueno, es lo que mi opinión, que dejes todo ahí, después lo cierres y continúes con tu día. O sea, tú exploraste, expresaste, hiciste tus cosas y ya, saliste. Pero porque si vives constantemente drama, constantemente situaciones que te generan, que te mueven emocionalmente, eso te va a afectar. Claro, porque son también a veces situaciones extremas las del personaje, ¿no? Que Ajá, los ponen en exacto. cosas muy traumáticas y bueno, me imagino que si tú estás en ese proceso 24/7, pues Exacto. eventualmente sí te tiene que afectar, pues. Y viceversa, es como si tú haces ejercicio todos los días, eventualmente te vas a sentir mejor, aunque no te sientas bien. No sé si me explico. O Sí. sea, porque conductualmente tú, o sea, tú también llevas a tu cuerpo a sentirse de una forma. Entonces, la mente y el cuerpo es lo mismo. Lo mismo. Lo que tú haces con tu cuerpo te va a afectar cognitivamente y viceversa. Entonces, hay cosas que por más que no tengamos la intención de que nos afecten, por eso es que tenemos que tener conciencia con lo que hacemos, ¿verdad? Por ejemplo, comer mal, no sé. O sea, no comer mal, pero comer cosas Muy chatarra. muy chatarras constantemente, obviamente, eventualmente te va a hacer sentir mal. ¿Me entiendes? O sea, te va a empezar a caer pesado el estómago. El estómago tiene que ver mucho con las patologías psiquiátricas. Y eso te puede empezar a afectar otras cosas. Entonces, tus hábitos afectan cómo te sientes y viceversa. Cómo te sientes afecta a tus hábitos. Entonces, la conducta, la postura, el cuerpo, yo es algo que le presto muchísima atención. ¿Dónde está tu cuerpo? ¿Qué está haciendo tu cuerpo? ¿Cómo se siente tu cuerpo? ¿Te sientes cómodo con lo que tienes puesto? O sea, y eso se extrapola a todo, ¿me entiendes? O sea, si tu cuerpo se siente bien, es probable que tú te sientas bien, Mejor. mejor. ¿Ok? Entonces, si conductualmente tú estás haciendo una actividad, por ejemplo, llorar, 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 porque estás en un rol, lloras y lloras y lloras y practicas y lloras y lloras y lloras, eventualmente eso te puede empezar a afectar. ¿Me explico? Sí. ¿Qué puedes hacer? Bueno, ejercicios de relajación, de respiración. Y si ya sientes que te está afectando mucho, puedes optar por no hacerlo. O Sí, sea. y es que yo creo que ya digamos, el acceso a la información ha crecido demasiado en los últimos años. Sí, Por ejemplo, demasiado. antes la actuación de método era muy popular. De hecho, cuando yo empecé a actuar hace menos de 10 años, eso todavía era muy popular y de hecho hasta lo recomendaban, como que sí, no, tienes que meterte de personaje. Sí. Y creo que ahorita lo veo mucho menos. De hecho, veo formas muy sanas de crear personajes. Sí, A mí me claro. cuesta muchísimo menos personalmente. Como, o sea, yo sé que esto es un personaje y yo lo dejo ahí en el Ahí, momento. exacto. Es que hay que Y diferenciarlo. sé, o sea, yo no porque me cuesta, tengo que trabajar eso, pero sé que hay personas que no les cuesta llorar porque es que no tienes que estar triste para llorar para una escena. ¿Sabes? Hay actores que tipo saben llorar, tipo, ay, ey, llora y lloran. Ujú. ¿Sabes? Que es como algo más fisiológico, digamos. Sí. Entonces, obviamente, sí afecta a algún punto hacerlo tan frecuentemente, pero creo que ahorita sí hay una forma un poquito más cómoda para la persona de crear Claro, cosas. depende de cómo lo hagas. Por eso te digo, si tú dramatizas la cosa va a ser más dramática. O sea, O sea, yo creo que lo mejor que puedes hacer es desdramatizar. Desdramatizar. Es que por lo menos es lo que hace, yo soy payaso también. Y a veces vamos a hospitales y esto. Y es como ya la persona sabe que ya está pasando por quimioterapia, ya sabe que está en lo que sea que esté pasando. Yo no voy a sí. llegar a decirle, Sí, pobrecito, ay, tal pobrecito que está cosa. enfermo. O sea, No, ok, está pasando esto, vamos a desdramatizarlo. O sea, vamos a verlo diferente, vamos a reírnos de esto, ¿me entiendes? O sea, vamos a hacer algo, vamos a darle otra perspectiva. Entonces, mientras menos drama le pongas, real, no drama cuando estás actuando, pero en tu vida, ¿sabes? Cuando ya cierra todo, es más fácil lidiar con las cosas. Menos drama, menos complicado. ¿Quieres decir algo? Dilo. ¿Quieres hacer ejercicio? Porque yo sé que me va a hacer sentir bien, pero tengo que hacer pilates que cuesta no sé cuánto y tengo que... No, haz ejercicio en tu casa y te pones en tu casa y empieza. O sea, lo menos dramático posible. Yo le quiero decir esto a mi amiga, bueno, díselo. Lo menos dramático posible. O sea, hay que reducir como lo que nos genera la angustia, carga, pues. la carga emocional. No es todo pesado, no es que todo tiene que ser excesivo. Claro, Sí. hay Y cosas de tampoco es cosas. ignorarlo, ¿no? Tampoco es ignorarlo, sino hacerlo sin tanto drama.
Ok, ¿Me como entiendes? dicho de forma coloquial, pues. Ajá, exacto. Sin tanto drama, dándole perspectiva, o sea, con nosotros mismos. Por eso es que el arte te permite hacer eso. O sea, tu arte, trata de verlo desde una perspectiva. Si escribes, la escritura es increíble. Mm, Yo la recomiendo mucho en terapia porque te da mucha perspectiva en tercera persona. O sea, tú puedes leer tus propios pensamientos y tú dices, ya va, yo escribí que me quiero morir, pero no es que me quiero morir, es que me está pasando esto, ¿me entiendes? Pero es utilizarlo como de forma, porque eso es inteligencia emocional, ok. de forma que no te vaya a dañar, sino más bien que sea provechosa para tú disfrutar de tus talentos. No todo el mundo tiene esos talentos. Por eso te digo que también vale la admiración al arte, por ejemplo. O sea, que eso también, o sea, el poder conectarte con algo, el poder expresarlo, reflexionar sobre eso, ayuda mucho a la exploración emocional. Ay, qué ¿Mm? chévere. Bueno, Entonces yo lo recomiendo full. O sea, como que se exploren a través del sí. arte. Hagan arte, consuman arte, todas son válidas, Sí, ¿sabes? consumir arte a veces es igual de, o más, puede ser más terapéutico que una persona, que Claro. la persona que hizo el... O sea, hay personas que hacen, no, no, y para ellos son todo trabajo, no necesariamente lo están viendo como una expresión Claro. emocional. Pero cuando tú ves el resultado final, eso le puede conmover a alguien de otra forma que, Sí. ¿sabes? Y te pones bravo y reflexiona, pero ¿por qué esto se te hizo poner bravo? La cuestión es que tenemos que tener como conciencia en nuestras emociones. O sea, yo estoy viviendo esto, ¿por qué lo estoy viviendo esto? ¿Por qué me estoy sintiendo de esta forma? Porque esto me movió. ¿Entiendes? Yo salí brava de esta obra porque está malísima. Ok, bueno, capaz necesitaba, no sé, expresar rabia. ¿Me entiendes? Ok, y entonces eso tú también lo puedes ir reflexionando. Darle el espacio a vivir eso en el momento y continuar. Entonces eso es lo que nos ayuda a centrarnos en nuestras emociones, poderle dar un espacio y seguir. No es que está todo el día con una sola emoción, todo el día. Recuerden que incluso estar feliz todo el tiempo, Sí, eso, ajá. eufórico, no es normal. O sea, puede estar todo hipomaníaco, ¿sabes? Como que, ¿sabes? Sí, entonces tampoco. O sea, hay que buscar esa conexión, desconexión. Sofi, te dejo este espacio final para que le digas lo que tú quieras a la cámara. Lo que tú Vayan a quieras. terapia. Y Vayan a listo. terapia si quieren. Si quieren conmigo, pueden ir a terapia conmigo, pero si no, hay muchos profesionales que están preparados para eso. Y bueno, síganme. Bueno, síganos en Instagram. No lo usamos tanto, pero ahí me pueden contactar. Se llama EB con B larga psicológico. Por ahí pueden pedir consulta conmigo si quieren. Si quieren y si quieren iniciar el proceso conmigo. Y listo. Y listo, terminamos. Muchas gracias.